Historia real. Abuela intentó matar al marido tras descubrir secreto aterrador sobre la hija. Jamás imaginé que mi vida podía tomar un giro tan oscuro en cuestión de segundos. Pero ahí estaba, tirada en el suelo de mi pequeña casa, en Tapachula, el dolor de la piel quemada por el agua hirviendo, mezclado con el desgarro en mi corazón. Mi hija Elena, con esos ojos que siempre fueron indiferentes, me había lanzado el agua, pero eso solo abrió la caja de los secretos mientras el miedo y la rabia me hacían temblar. ¿Por qué me odiaba con esa fuerza? Siempre tuve esa pregunta atorada en la garganta, y esa noche, algo en ella se rompió, algo invisible que yo jamás entendí, y ahora quizá estaba a punto de descubrir. La casa, ese lugar humilde donde el tiempo parece haberse detenido con paredes que guardan cada susurro de gritos y silencios rotos. Esas paredes que vi como mi matrimonio se consumía en humillaciones y desprecios, se volvió un campo de batalla una vez más. Yo, Graciela. Cada rechazo suyo era un cuchillo clavado al pecho, y no podía hacer nada para cambiarlo. Esa noche, después del desastre, mientras me aferraba a la pared para no caer, sentí un peso insoportable, como si mi propia hija fuera un misterio oscuro que ocultaba una verdad tan monstruosa que me enseñó la cara del abismo. Sus ojos, llenos de furia y lágrimas, parecían gritar un secreto que yo ya no podía ignorar. Todo lo vivido, cada humillación, cada desprecio, parecía tener un origen que nadie había querido revelar. Y entonces, ese instante terrible se congeló en mi memoria. Mientras el agua ardiente resbalaba por mi piel, imaginé que el verdadero daño no era físico, sino ese vacío que Benjamín y Elena arrastraban sin detenerse. Un misterio escondido en las sombras de esas miradas esquivas. Un enigma que podría ser la llave o la trampa que destruya lo poco que queda de nuestra familia. Mis manos temblaban, mi pecho dolía. Y esa duda, esa pregunta pendía en el aire, tan pesada que me asustaba. No sé si esta revelación será mi liberación o el inicio de una tragedia más profunda. Solo sé que el juego cambió y que algo empezó a romperse. Y yo a ti, atrapada en esta casa vieja, con mi cuerpo quemado y mi alma desgarrada, estoy lista para enfrentar lo que venga, aunque quizás sea lo peor. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Mi cuerpo ardía, pero no era solo la quemadura lo que me hundía. Sentí la ira como un fuego frío dentro, una mezcla imposible que me hizo temblar. Mis manos, pegajosas por el agua, buscaban apoyo en la pared, mientras mi mirada se clavaba en Elena. Ella no decía nada, solo me miraba con esos ojos oscuros y duros que me habían negado todo ese tiempo. Pero entonces, algo cambió. Un ruido sordo, fuerte, rompió el silencio entre nosotras. La puerta principal de la casa se abrió de golpe con un estruendo seco. La sombra de Benjamín apareció en el umbral, su rostro torcido en una mezcla de odio y sorpresa. No corrió hacia nosotras ni gritó, solo miró inmóvil y esa mirada me congeló la sangre. «¿Pero qué estás haciendo?», dijo con voz baja, casi ronca, mientras sus ojos recorrían el daño en mi brazo. Elena no respondió, solo bajó la cabeza, y de repente sus lágrimas comenzaron a caer. Pero no como antes, no eran de rabia, eran distintas, más profundas, como si estuvieran lavando un miedo enorme. Entonces escuché algo que me dejó sin aliento. «No es a ella a quien tienes que odiar, Graciela. Todo este tiempo estuviste mirando al enemigo equivocado.
gritó Benjamín, con una voz que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Me quedé paralizada. ¿De qué hablaba? ¿Quién era ese enemigo? ¿Qué demonios escondían mis propios hijos y mi marido que yo no veía? Benjamín tomó un paso adelante y con una mano trémula sostuvo mi rostro quemado. Sus ojos ya no tenían rencor. Parecía roto y al mismo tiempo aterrador. Hay algo que debes saber, algo que Elena y yo guardamos porque creímos que te destruiría, murmuró, como si esas palabras fueran una pesadilla viva. Elena levantó la vista y en su expresión vi la decisión más dura que jamás había imaginado. Mamá, yo no fui la que te tiró el agua. Fui yo, pero no por odio. Fue para protegerte. Por favor, entiende. Mis ojos se llenaron de confusión y miedo. Y antes de poder preguntar, Benjamín continuó. Lo que descubrí, esta familia no es lo que creías. Elena y yo sabíamos un secreto que jamás pensaste imaginar. Elena no es nuestra hija biológica. Es hija de mi hermano. El silencio descendió en la habitación como un golpe en el pecho. Mi mente dio vueltas, buscando entender. ¿Qué estás diciendo? Balbuceé, apretando con fuerza la pared para no caer. Él bajó la voz aún más. ¿Su madre? ¿La abuela de Elena? La mujer que cuidamos como una santa, en realidad, fue cómplice de algo terrible. Algo que nos ha marcado a todos. Y ahora, Elena está en peligro. Y no solo ella. Nosotros también. Elena tomó un paso atrás, temblaba, y su confesión brotó como un grito quebrado. Mamá, lo que él dice es cierto. Y no somos los únicos afectados. Hay alguien más en esta casa. Algo que va a cambiarnos para siempre. Antes de que pudiera entender más, un golpe seco se escuchó detrás de nosotros. Como si la casa misma estuviera a punto de caerse. El ruido provenía del sótano. Mis piernas flaquearon. Sentí un frío intenso desde la punta de los dedos hasta el corazón. El aire se congeló y una sombra se movió al pie de las escaleras. Una figura que no reconocí al principio comenzó a subir lentamente, con pasos que resonaban como un tambor de muerte. Y entonces la vi. Una mujer con un rostro que parecía romperse en pedazos, con ojos oscuros y llenos de secretos. Sin duda, mucho más terribles que el que yo había imaginado. ¿Quién eres?, pregunté, con voz temblorosa, mientras el verdadero terror empezaba a apoderarse de mí. No hubo respuesta. Solo un silencio mortal que llenó la casa y una certeza helada. Nada sería igual. Nada. ¿Qué verdad había estado esperando al otro lado de esa puerta? ¿Qué monstruo oculto estaban guardando en mi propia casa? Esa noche, mientras la piel me ardía y el alma se desgarraba, entendí que el horror apenas comenzaba. Y lo peor, no sabía cómo salir de esta pesadilla. La mujer seguía subiendo lentamente por las escaleras del sótano. Y cada paso hacía que mi corazón se golpeara con más fuerza contra las costillas. Sus ojos, negros, sin fondo, parecían absorber la poca luz de la casa, como agujeros sin alma. Cuando terminó de subir, se quedó ahí, justo delante de nosotros, con ese silencio tan pesado que parecía aplastarnos. Quise gritar, pedirle que se fuera, que esto no era real, pero mi voz simplemente no salió. Benjamín retrocedió un par de pasos, mientras Elena enmudecía por completo. Y entonces, justo cuando pensé que la pesadilla no podía empeorar, ella habló. Su voz era un susurro rasgado, casi un lamento que se filtró en toda la habitación. No soy quien creen, no soy la sombra que temen. Parpadeé confundida, tratando de entender. Pero entonces esa mujer se quitó el cabello y no era una desconocida. Era yo, o algo que se parecía demasiado a mí, o a la Graciela de hace años, antes de que todo se arruinara. Un reflejo roto, una versión oscura, con la piel pálida y los ojos hundidos, pero con la misma mirada y la misma herida profunda en el alma. El silencio explotó en gritos mudos. Benjamín daba un paso atrás, temblando. Elena se llevó la mano a la boca, los ojos desorbitados,
Esto no puede ser, dije con un hilo de voz, intentando apartarla sin éxito. Sentí que mis piernas temblaban tanto que ni el suelo me sostenía. Ella habló, con una voz que se partía en pedazos, como la mía. No soy un fantasma. Soy el secreto enterrado en tu propia sangre, Graciela. Soy lo que intentaste olvidar, lo que enterraste en el sótano de tu mente. Mi cabeza dolía, el aire se me negaba. ¿Una copia mía? ¿Una sombra? ¿Una maldición? Las piezas se arrojaban unas contra otras dentro de mi pecho y explotaban en dolor. Cuando Benjamín te dejó sola, cuando la rabia te cegó, fuiste tú la que inició todo esto. Yo soy lo que te quedó atrás. Soy la parte de ti que Benjamín y Elena escondieron porque no podían manejar la verdad. Benjamín, pálido, con los ojos brillando de terror, balbuceó. Ella no debe estarse aquí. Graciela, tienes que entender. Basta. Grité. ¿Y la mujer que era yo o no? Me cortó con una sonrisa amarga. ¿Sabes por qué Elena siempre te miró con odio? No es solo por el secreto de la historia que creen. Es porque olvidaste quién eras. Porque enterraste a la mujer que pudo salvarles a todos y dejaste que el odio creciera donde debía haber amor. Elena se lanzó hacia adelante, con lágrimas que ya no eran miedo ni rabia, sino algo parecido al arrepentimiento. Mamá, siempre sentí que habías muerto dentro tuya, y por eso me alejé. Por eso me hice invisible. La casa se tensó como si estuviera a punto de romperse. ¿Quién es ella, mamá?, preguntó Elena con voz temblorosa. ¿Por qué hay dos de ti? No pude responder, porque la verdad que nadie esperaba era más terrible que cualquiera que hubiéramos escondido hasta ahora. De repente, las luces parpadearon y el piso tembló. Un ruido grave como un suspiro salió de las paredes. La sombra que era yo, o no, se desvaneció poco a poco, dejando tras de sí un frío helado que me caló hasta los huesos. Benjamín cayó de rodillas, sollozando. Este secreto no solo destruyó a nuestra familia, destruyó el tiempo, la realidad. Esta casa es una prisión para lo que no quisimos enfrentar. Me quedé atrapada, mirando a Elena, a Benjamín, a ese vacío que ahora me consumía. Y entonces, en el silencio, escuché una voz pequeña, apenas un murmullo. Pero hay algo más, algo que ni tú ni yo hemos descubierto. El miedo se volvió un nudo en la garganta, porque ahora no era solo una historia rota, era una verdad que retaba todo lo que creí conocer. Y yo, con el brazo quemado y el alma rota, entendí que el verdadero secreto acababa de salir a la luz, solo que no sabía si podría soportar lo que venía. El silencio era un pozo oscuro, incapaz de llenarse con nada más que el zumbido sordo de mi piel quemada. Sentía que el aire se me escapaba del cuerpo, como si la casa misma apretara mi pecho en un abrazo asesino. Miré a Elena, a Benjamín, y luego al reflejo de esa mujer rota que había emergido del sótano. Y entonces, justo cuando pensé que todo lo horrible ya había salido, sucedió algo que me hizo perder el poco equilibrio que me quedaba. La figura que parecía ser yo abrió la boca, no para hablar, sino para dejar escapar un grito antiguo, uno que no solo retumbó en las paredes, sino que agitó el suelo bajo mis pies. Todo tembló, la luz parpadeó violentamente y la sombra que se parecía a mí se deshizo en un humo denso y oscuro que empezó a invadir la habitación. Pero no fue miedo lo que me golpeó, sino una sensación extraña, como si ese humo quemara y al mismo tiempo acariciara mi piel. Mi cuerpo se puso rígido y sentí un dolor extraño, un pinchazo profundo justo en el centro del pecho. No pude sino caer de rodillas, jadeando, mientras mis manos se apoyaban en el suelo frío. Benjamín gritó, «¡Graciela!», y su voz se rompió, llena de desesperación. Elena se acercó a mí rápidamente, su rostro pálido como la muerte, sus ojos buscando responder preguntas
que ni ella misma parecía poder formular. Y entonces, en medio de ese caos, la puerta trasera de la casa explotó y tronó contra la pared abriéndose de golpe. Entró. Decían que la sangre llama, pero esta vez era un llamado que helaba la médula. Aquel hombre tenía en la mirada una mezcla de furia y una tristeza tan enorme que era casi insoportable mirarlo. «Basta de mentiras», rugió con una voz que parecía sacudir el aire mismo. «Todo este tiempo han vivido engañados, pero yo voy a ponerle fin a esto». Benjamín se levantó tambaleante, temblando. Elena se aferró a mí, pero no paraba de temblar. El hombre avanzó y en un movimiento rápido arrebató algo de un cajón que yo nunca había pensado abrir de nuevo. Una vieja caja de metal corroída, llena de papeles, fotos y cartas. Mientras las extendía sobre la mesa, la verdad que soltó nos golpeó con la fuerza de 1000 cuchillos. «Ella», dijo señalándome con el dedo, «no es solo Graciela, es la llave y el origen de todo este desastre. No es solo una víctima». Sentí que el frío me atravesaba, un escalofrío que llegó hasta los huesos. Para cuando las palabras del hombre empezaron a calar, Elena lloraba desconsolada, y Benjamín, no podía apartar la mirada de una foto vieja, amarillenta, que mostraba a una mujer joven y una niña que inexplicablemente no era Elena. La realidad que me empujaron a ver me partió el alma en 1000 pedazos. No solo Elena no era hija de Benjamín, sino que la mujer que creí mi hija era en realidad la hija de la sombra que apareció esa noche. La mujer que se parecía a mí no era otro cuerpo, era la hija real que perdí hace años, la niña que alguien me arrancó sin que nunca supe cómo ni por qué. Y mientras lucha para recordar aquel nombre, aquellas lágrimas, aquella ausencia, entendí que la mujer que llamaban mía había sido un reemplazo, un eco que nunca llegó a llenar el vacío. La caja revelaba cartas enterradas, pactos oscuros, traiciones que habían tejido la telaraña. Todo había sido tan real como mentira, y el hombre que se presentó como el hermano perdido de Benjamín no venía a salvarnos, sino a reclamar lo que creía suyo. Esta casa, esta familia, no son más que una prisión para fantasmas muertos hace tiempo, dijo, con una voz que cortaba en seco. Y yo he venido por justicia. Sentí que las paredes se cerraban, que el aire era una daga clavada en los pulmones. Elena se aferró a mí como si yo fuera su único ancla. Benjamín tenía las manos temblorosas, cubriéndose el rostro. Solo una frase retumbaba en mi cabeza, una verdad terrible que ahora me aterraba más que cualquier mentira. ¿Quién era yo en realidad? ¿La mujer quemada y olvidada? ¿O aquella que nunca debió ser olvidada? El hombre no se movió. La atmósfera se hizo densa. Y justo cuando pensé que podía perder la razón, escuché un suspiro detrás de mí. Me giré con un sobresalto, y la figura que era yo, o algo parecido, estaba ahí otra vez, con una sonrisa que no era humana. «Oh, todo está por empezar, Graciela. Lo que creíste verdad nunca fue más que un cuento para adormecer las pesadillas». El frío volvió a apoderarse de mí. El miedo, esta vez, no me dejó ni respirar. Y ahora, ¿quién quedaba para salvarnos? ¿Quién era el monstruo y quién la víctima? El verdadero horror acababa de despertar. El silencio en la habitación se volvió espeso, como si el aire temblara y se negara a salir. Estaba perdida en mi propia confusión, con el dolor punzante en el pecho, eclipsando cada pensamiento. La mujer que parecía yo, con esa sonrisa siniestra clavada en el rostro, me miraba con una intensidad que helaba la sangre. Pensé que el miedo ya no podía crecer más. Me equivoqué. De repente, sin avisar, un estruendo rompió el tiempo. La pared detrás de ella se desplomó con un ruido seco y brutal. Escombros y polvo explotaron en el aire. La casa pareció estar muriendo, temblando por dentro como si ese golpe despertara algo peor. Sentí que me faltaba el aire. Casi me caí. Y ahí, en medio del caos, apareció una figura que nadie esperaba. Una niña pequeña, envuelta en harapos, con la cara cubierta de tierra y lágrimas. Sus ojos, sin embargo, no tenían miedo. Me miraban con una claridad, con una calma aterradora.
¿Quién eres?, logré balbucear. La niña levantó la vista y con una voz que parecía venir de muy lejos dijo: «Soy la verdadera Elena, no la que ustedes conocen». Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que casi me arranca el pecho. Benjamín se aferró a la mesa, blanco como un espectro. Elena se quedó paralizada, temblando como una hoja, y la figura que me imitaba cerró la boca en silencio, mirándola fijamente. No entendía nada, pero algo en esas palabras me partió por dentro. La niña se acercó, sin miedo, con pasos lentos que resonaban en la madera rota. Se detuvo justo frente a Elena y susurró: «Tú no eres mi hija. Nunca lo fuiste. Me robaron. Me arrancaron de esta casa y de mi madre». El grito que salió de la boca de Elena no fue de rabia ni dolor, sino de pura desesperación, como si de golpe toda la mentira se estuviera deshilachando a su alrededor. «No puede ser», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Eso no es verdad». «Pero lo es», dijo la niña, «y ahora he vuelto para reclamar lo que me robaron. A ti y a ti». Señaló con su mano temblorosa y quemada, primero a Elena, luego a Benjamín, y finalmente a mí. Mis piernas flaquearon. Sentí que me desvanecía cuando la verdad más oscura que había imaginado apareció sin ningún filtro. Elena, la hija que creí tener, no era más que una usurpadora, una sombra perfecta que rellenó un vacío que nadie se atrevió a enfrentar. Pero fue Benjamín quien explotó. Su voz se volvió un ladrido furioso. «Esto es una locura. Esa niña está loca. No sabe nada». La niña lo miró con tristeza y entonces dijo algo que me quemó más que mis heridas. «No, Benjamín. La verdadera locura es esconder la verdad y vivir en ella todos estos años». Y entonces, con un estruendo que rompió la calma, la figura que era yo dio un paso adelante y en un giro que me dejó sin aliento, se desvaneció en una lluvia de polvo negro que cayó sobre la niña, que de repente empezó a brillar con una luz débil y azulada. Los ojos de la niña se llenaron de fuego y sin previo aviso se transformó, no en una niña común, sino en una criatura nebulosa, un ser de sombra y luz, con ojos que... Y ahí, en ese momento, entendí, con un frío que me atravesó hasta los huesos, que no éramos solo víctimas ni verdugos, que esa casa, esa historia, ese secreto no eran humanos, que éramos presos de algo mucho más grande y más oscuro. La niña miró a cada uno de nosotros y dijo, con una voz que retumbó como un trueno enterrado: «Esta familia nunca fue la mía, tampoco la vuestra. Somos piezas de un juego que alguien comenzó hace demasiado tiempo. Y ahora, la partida acaba de empezar. El mundo dio vueltas. El polvo bajó, la luz volvió a tientas, y en el aire quedó esa pregunta que mordía mi alma. ¿Quién había movido las piezas de este juego macabro? Y más aterrador aún, ¿quién iba a pagar el precio final?». La niña seguía ahí. Sus ojos brillaban con esa luz tan extraña que no sabía si era esperanza o condena. La casa temblaba como si pudiera caerse en cualquier momento. El polvo flotaba pesado en el aire y yo, con el brazo que ardía como si me quemaran vivo, no podía apartar la mirada. Benjamín no decía nada. Se había quedado blanco con las manos temblando y fijas en la mesa. Elena se había encogido contra mí, tan pálida que parecía un fantasma. Sentí su cuerpo temblar contra el mío y un nudo insoportable me apretó la garganta. Entonces, de repente, la pequeña Elena volvió a hablar, con esa voz quebrada pero firme. «No están listos para esto, pero yo sí». Y antes de que pudiéramos reaccionar, el suelo bajo nuestros pies empezó a crujir, un crujido frío, como huesos quebrándose. La habitación se oscureció a golpes, sin que se fuera la luz, como si todo se estuviera apagando por dentro. Sentí que algo tiraba de mí, un peso profundo que me jalaba hacia el sótano de nuevo, hacia las sombras que creía ya haber enfrentado. Pero justo entonces Benjamín abrió la boca para gritar, y con una voz que parecía no ser la suya, dijo algo que me destrozó por dentro. «Graciela, no es nadie más que tú». Fijé mis ojos en él, confundida, la rabia y el miedo revolviéndose dentro, y su rostro perdió color. Bajó la mirada, y frente a nosotros,
La niña que decía ser la verdadera Elena se deshizo en un humo negro y denso que abrió una grieta invisible en la realidad de aquella habitación. El aire explotó en un suspiro helado, y cuando todo volvió a la normalidad, la niña no estaba, pero, en su lugar, había otra figura. Una mujer, pero con un rostro que reconocí demasiado bien. Era yo, sí, yo, pero no la Graciela rota, quemada y cansada. Era la Graciela de hace décadas, joven, fuerte, con una mirada llena de rabia y mucho miedo, y algo más, un secreto cargado en sus pupilas que ni yo misma recordaba. Y entonces esa mujer habló, con una voz que resonaba en mi cabeza como un trueno lejano. Ese no soy yo, no la mamá que conoces. Soy la verdad enterrada bajo mentiras. Soy la Graciela que jamás supiste que existía, porque la enterraste para sobrevivir. Pero sin mí, nada de esto tendría sentido. La casa se paralizó por un instante, todos quietos, sin respiración. Y entonces la mujer dio un paso hacia Elena y dijo, con una calma que partía el alma: ella no se llama Elena, ni siquiera es tu hija, y menos de Benjamín. Ella es un sustituto, una sombra creada para ocultar lo que no querías ver. Mi corazón se encogió. Y ese hombre, el que dijo ser hermano de Benjamín, esa niña, todo daba vueltas y se hacía trizas en mi mente. Pero la mujer, esa otra yo, siguió hablando y torció la verdad de un modo que me congeló. Benjamín no es Benjamín, nunca lo fue. Él vino aquí para tomar lo que no le pertenece. No es tu marido ni tu compañero. Él es la pieza oculta de algo que empezó mucho antes que tú. Él es el monstruo real. El aire se volvió una cuchilla que cortaba la piel. El silencio se rompió con el grito ahogado de Elena, que ahora parecía menos humana y más desesperada, y Benjamín palideció al escuchar aquellas palabras. Pero lo peor estaba por llegar, porque justo cuando pensé que todo había estallado, la figura que era yo, la verdadera, dio media vuelta y se acercó hacia la puerta del sótano. Tomó el pomo y lentamente lo giró. Un frío que calaba los huesos me atravesó el pecho, y lo que salió de ahí no era una sombra ni una niña, ni un susurro más del pasado. Era algo mucho más oscuro, algo que no solo rompería mi familia, sino todo lo que creí saber sobre mí misma. Un secreto que había estado dormido, esperando el momento justo para despertar y destruirlo todo. Cuando la puerta se abrió, la oscuridad del sótano salió arrastrándose, como una criatura viva, extendiéndose con hambre. Y mientras todos nos quedamos paralizados, esa voz que no era de nadie, pero que me hizo temblar hasta el alma, susurró con crueldad: soy tú, soy ellos, soy lo que nunca querías enfrentar. Y en ese instante entendí que la pesadilla no era uno solo, ni nuestros secretos familiares, era mi propia identidad. Una identidad partida, rota y escondida en las sombras más profundas de esta casa, que ya no era un refugio, sino una jaula. Y ahora, ¿quién estaba preso? ¿Quién tenía el control? No lo sabía, pero algo dentro de mí rompió en pedazos, y la historia, la verdadera historia, apenas comenzaba. El aire se había vuelto tan denso que costaba respirar. Mis ojos no podían apartarse de esa figura que emergía del sótano, como si fuera la misma oscuridad encarnada. Sentí un frío helado en el pecho, como si un puño invisible me apretara el corazón con furia. Benjamín murmuró algo, pero su voz se perdió, ahogada por el silencio que se colaba por cada rincón de la casa. De repente, un golpe seco retumbó contra la pared y, en un instante, todo cambió. La luz explotó en 1000 destellos y después, en vacío. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba diferente. No solo la luz había vuelto tenue y extraña, sino que mi cuerpo ya no era el mío. Miré mis manos y no me reconocí. Eran más jóvenes, firmes, pero a la vez quebradas.
con cicatrices que juraba no haber tenido nunca. Me tocaba la piel y sentía el dolor oscuro y profundo, esa herida enterrada que ahora ardía con fuerza. Y entonces, una voz dentro de mí, una que no era la mía, susurró: no te están viendo como tú crees, porque tú no eres Graciela. Me giré hacia el espejo y lo que vi me rompió en 1000 pedazos. Frente a mí estaba una mujer joven, con los mismos ojos que yo, pero con una vida que nunca fue mía, reflejándose en ellos. Esa mujer sí era yo, pero del pasado, mucho antes de que la destrucción comenzara. Era la Graciela que aún no había sido marcada por el dolor. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué? ¿Qué pasó?, pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el eco de un suspiro profundo que parecía salir de las paredes. Pero entonces escuché un ruido detrás de mí, un murmullo que crecían hasta volverse gritos. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, toda la casa estaba llena de espejos. Decenas, cientos, cubrían cada pared, y en cada uno no estaba yo, ni la mujer joven, sino otras caras, otras vidas, fragmentos de historias que iban más allá de lo que siempre creí. De repente vi a Elena, pero no la Elena que conozco. Era una mujer más vieja, cansada, con cicatrices no solo en la piel sino en el alma. La mujer que llamaba hija no era una sola persona, eran muchas. El silencio se rompió cuando una voz ronca atravesó la habitación, tan cercana que sentí que respiraba detrás de mí. Siempre supiste que el verdadero terror no estaba en la casa, estaba en ti. Me giré de golpe, y a centímetros en la penumbra estaba Benjamín, pero no el hombre viejo, quebrado, que creía conocer. Era un joven, mucho más feroz, con una sonrisa torcida que no tenía nada de amor. Este no es nuestro hogar. Ni tú eres quien piensas, ni yo soy quien creíste tener a tu lado, dijo con una voz que resonó en mis huesos. El miedo me anudó la garganta. Quise retroceder, pero algo invisible me agarró el brazo con fuerza. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, logré susurrar. Una risa seca, amarga como un cuchillo desafilado llenó la habitación. Yo soy el comienzo. Todo lo que has sufrido, todo lo que llamaste destino, nació de mí. Benjamín no es solo tu marido ni tu enemigo. Es tu sombra, tu otra mitad, la grieta que abrió este abismo. Sentí que mi mente se rompía. ¿Cómo podía ser eso? ¿Cómo el hombre que me odió, que me lastimó, era parte de mí? Pero entonces otra verdad me golpeó más fuerte que el agua hirviendo. En un destello apareció Elena, pero ya no era la misma, ni la usurpadora ni la verdadera. Era la conexión, el nexo, la llave y la cárcel al mismo tiempo. Graciela, dijo con voz quebrada, siempre fuimos partes de un solo ser roto. Esta familia nunca fue una familia. Somos fragmentos olvidados, pedazos dispersos en el tiempo, obligados a existir separados. Y antes de que pudiera digerirlo, un estruendo nos sacudió. La casa tembló con violencia, los espejos se hicieron añicos, y de entre las ruinas, un grito fuerte, feroz y desesperado brotó. Un grito que no era de Elena, ni de Benjamín, ni mío. Era el grito de algo que nunca debió existir, una voz que habló en mi cabeza, con poder aterrador. Querían olvidarme, querían crear mentiras, pero yo soy la verdad brutal que destruirá este juego. Soy la dueña de esta casa, de esta sangre, no ustedes. Y vi entre los escombros una figura que se alzaba. No era humana ni completamente sombra, era yo. O mejor dicho, no yo. Era lo que quedó cuando intenté arrancarme a mí misma. ¿Qué? ¿Quién eres?, pregunté al borde de la locura. Y ella sonrió, con esa misma mirada que conozco demasiado bien. Soy el secreto que nunca quisiste aceptar, tu verdadero rostro, la maldición que vive en todas estas mentiras. Y entonces, mientras la casa se venía abajo a nuestro alrededor,
entendí que la historia no era solo sobre una familia rota. Era sobre un alma dividida por el tiempo, el odio y el miedo. Pero la pregunta que me quemaba el pecho era otra. ¿Podría yo salvarme? ¿O acaso debía desaparecer para siempre? El silencio volvió, y lo único que quedó fue el eco de una última palabra, susurrada por esa sombra que era yo, pero no. El final. Apenas empieza. El polvo se posó lentamente en el aire quieto. La casa respiraba pesado, como si estuviera a punto de derrumbarse antes siquiera de que pudiéramos reaccionar. Mis manos temblaban, intentando aferrarse a algo real, a mí misma, pero todo se sentía borroso, como si la verdad me estuviera devorando por dentro. La mujer que era yo, o quizá la sombra de lo que podría haber sido, se mantuvo allí, con esa mirada tan fría que parecía atravesar mi alma y dejarla abierta, desnuda. Y entonces, con voz apenas audible, dijo algo que me dejó helada. Graciela, tú nunca fuiste la protagonista de esta historia. El silencio se hizo eterno. Sentí que el mundo se detenía, y en ese instante, sin aviso, la figura de Benjamín, la que conocía y la que no, se transformó. Su piel se empezó a oscurecer, sus ojos adquirieron un brillo rojo, y su expresión dejó de ser humana. De repente, frente a nosotros, ya no estaba el hombre que pensé que amé y odié, sino una criatura horrible, distante y monstruosa. Todo esto no es un error ni una maldición, dijo con un tono que no era completamente suyo. Es la verdad que Diega les ocultó desde el inicio. Diega, balbuceé, sintiendo que la palabra quemaba mi garganta. La mujer que era yo, asintió, y por primera vez vi una chispa de tristeza en su mirada. Sí, ella es la que comenzó todo. No es tu otra yo, ni la niña del sótano, ni ninguna mentira que creíste real. Diega es la verdadera madre de esta familia distorsionada. Y, Graciela, tú no eres quien crees. El cuarto tembló y un rugido sacudió las paredes. La figura monstruosa de Benjamín se lanzó hacia mí con una rapidez inimaginable. Me lancé hacia atrás, tropecé con un escombro, y justo antes de que sus garras me tocaran, la mujer con mi rostro viejito apareció entre nosotros, gritando: «No dejes que te toque. Él no es tu enemigo, sino el guardián de lo que nunca quisiste aceptar». Entonces, con un movimiento desesperado, la mujer sacó de su pecho algo pequeño, un relicario antiguo, oxidado, que parecía vibrar con una luz oscura. Lo lanzó hacia Benjamín. El relicario explotó en un destello cegador y cuando la luz bajó, la criatura había desaparecido. En su lugar, un hombre joven, delgado, con ojos llenos de angustia, se tambaleó. Era él, pero no. Era como si la monstruosidad hubiera sido solo una máscara, y debajo estaba un desconocido. El hombre se arrodilló, agarrándose la cabeza, murmurando palabras incomprensibles antes de que una voz dulce y fría se hiciera presente entre nosotros. Esta casa, esta familia, es un experimento. Nos miramos paralizados. ¿Un experimento? ¿Acaso eso explicaba todo? La mujer que parecía yo, ahora con lágrimas escondidas, continuó. Diega creó a cada uno de nosotros, fragmentos de ella, recuerdos y pesadillas atrapadas en un ciclo. Pero el verdadero tú, la Graciela que despertaste, no es real. No como creíste. Eres un error, un intento fallido de escapar del ciclo. Cada cosa que creí saber se desintegró en ese instante. Elena, temblando como un animal acorralado, murmuró: ¿entonces nada de esto fue real? ¿Ni siquiera nosotros? La respuesta fue un silencio terrible, aplastante. Pero ahí no acabó. La casa volvió a oscurecerse, y la niña de harapos apareció de nuevo. Pero esta vez, su forma cambió, revelando no inocencia, sino un rostro agraviado y frío. Sus palabras golpearon como una losa. Yo no vine a pedir justicia. A la única pieza auténtica. A ti, Graciela, porque tú eres la anomalía,
el virus que amenaza este juego eterno. El pulso se me detuvo. Miré a mi reflejo roto, a todos, y la pregunta explotó dentro de mi pecho como un disparo. ¿Quién era yo entonces? ¿Una mentira? ¿Una creación? ¿Una amenaza? La respuesta, como un eco que retumbó en la habitación, fue aterradora. No hay salvación, susurró la voz que ahora llenaba el espacio. Solo evolución o destrucción. Y justo cuando el aire parecía que se iba a romper, la casa a punto de derrumbarse, sentí un frío intenso en la mano. Miré y vi que sostenía algo que nunca había visto antes, un pequeño cilindro con grabados extraños, vibrando con vida propia. Una última voz, profunda y urgente, me habló en mi cabeza. Usa esto antes de que la verdad te devore por completo. Y entonces todo se extinguió. Quedó solo la oscuridad. ¿Y ahora qué debía hacer con un secreto que ni siquiera sabía si era mío? ¿Quién había sido el verdadero titiritero todo este tiempo? Solo lo sé, nada vuelve a ser lo mismo. Y yo tampoco. Sentí el frío del cilindro vibrar contra mi palma, como si tuviera vida propia, un humor oscuro latiendo en su interior. Mi respiración se volvió agitada. El aire se me atascaba y un nudo enorme crecía en mi garganta. ¿Qué demonios debía hacer con esto? ¿Sería mi salvación o el fin? Entonces la casa se quedó en silencio. Un silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Por un momento no pasó nada. Y justo cuando pensé que el golpe ya había sido demasiado, el suelo bajo mis pies crujió con un estruendo seco. Pero no fue un crujido normal. Se abrió una grieta enorme, justo en medio de la sala, tan profunda que parecía tragarse toda la luz. Un manto negro se desbordó desde ella, invadiéndolo todo, engullendo las paredes y la poca claridad que quedaba. No importó que el aire estuviera helado o que mi cuerpo temblara. Algo me impulsó a mirar más cerca, y entonces escuché una voz familiar, pero no era de nadie más que de mí. Un susurro tembloroso, como el lastimado eco de mi propio ser. Graciela, despierta. El corazón me golpeaba como un martillo. No entendía si estaba al borde de la locura o si todo a mi alrededor se doblaba, se fracturaba, porque la realidad ya no existía. De repente, saliendo del abismo negro, apareció ella, o mejor dicho, yo, pero no la versión rota y vieja que había conocido, sino una joven, vibrante, llena de vida y decisión. Sus ojos me miraron con una intensidad que me paralizó. El cuarto se volvió un torbellino. Ya no había espacio para dudas. La joven Graciela avanzó hacia mí con paso firme, y cuando su mano atravesó la mía como si fuera humo, susurró algo que me hizo congelar la sangre. Todo fue un engaño. No solo esta familia, ni esta casa, sino que tú jamás fuiste quien pensaste ser. Temblaba de miedo y confusión, pero no hubo tiempo para procesarlo. En ese instante, con una fuerza brutal, se abrió otra grieta al lado del polvo y los escombros. De ella emergió una voz que me atravesó como un puñal. Y yo soy la verdadera. Una figura emergió, tan oscura que parecía absorber la luz del cuarto, tan real que mi corazón se detuvo en ese momento. Era la mujer que hasta ahora pensaba era mi sombra, la doble que tanto miedo me había dado. Pero no era ni sombra ni reflejo. Era mi madre. Con ojos vacíos y voz helada, se acercó y soltó una verdad aún más brutal. No fue Diega quien creó esto todo. Fui yo. Yo fui la que rompió la realidad. Yo soy la raíz de esta maldición. Benjamín emitió un grito ahogado que se hundió en el eco de la habitación. Elena, pálida, buscó apoyo en mí, pero sus lágrimas se detuvieron. Su mirada se fijó en esa mujer con un terror que jamás había visto. No soy tu salvadora, dijo aquella mujer con dureza. Soy la que los destruyó.
la que vendió sus almas en un pacto que nadie quiere recordar. Sentí que el suelo bajo mí temblaba instintivamente. La casa estaba viva y ahora sabía que el horror no solo se escondía en el sótano o detrás de las paredes, estaba en la sangre. La joven que fui me miró con una mezcla de tristeza y furia mientras se alejaba hacia aquella oscuridad creciente. ¿Entonces todo fue un invento de ella? ¿De mi madre? Alcancé a susurrar, con el pecho oprimido. Ella, con una sonrisa cruel, respondió: sí. Y lo peor no es eso. Lo peor es que tú no eres ninguna de nosotras. Eres una creación, un error destinado a recomponer esta cadena infernal. La casa se desplomaba lentamente en un sonido sordo. En ese instante, el cilindro en mi mano explotó en una luz azulada, y en el reflejo del espejo vi algo que nunca había imaginado. El verdadero rostro de Benjamín era el mío. Temblé sin control, con las lágrimas brotando por el fuego en mi piel. Entonces comprendí que la historia jamás había sido sobre él, ni sobre Elena, ni siquiera sobre la mujer rota que creí ser, sino sobre mí, sosteniendo una mentira tan enorme que ni siquiera yo podía soportarla. Antes de que pudiera absorber más, la tierra crujió bajo nuestros pies y la oscuridad nos acusó, susurrando con voz de condena. ¿Quieres saber quién eres realmente, Graciela? Prepárate, porque el secreto más oscuro aún está por revelarse. Y así, mientras la casa se doblaba y mis ojos se cerraban al miedo, supe que la única certeza era que nada sería jamás igual. ¿Quién había movido las piezas? Y sobre todo, ¿quién estaba detrás de todo este infierno? Solo sé que la verdad acababa de partir en dos mi alma y que ahora el camino era mucho más oscuro y peligroso. El aire estaba tan denso que apenas podía respirar. Sentía el peso del frío que clavaba en mis huesos y la piel quemada que ardía como si quisiera gritar por mí. La casa se tambaleaba y nosotros, atrapados en ese remolino de mentiras y sombras, éramos nada más que piezas perdidas en un tablero que nadie podía entender. Miré a Benjamín. Ya no era el hombre que había amado ni temido. Era esa monstruosidad temblorosa que se desvanecía ante mis ojos, roto entre el dolor y el miedo. Elena estaba junto a mí, pálida, temblando, pero aferrada como un último refugio, aunque sus ojos traicionaban más preguntas que respuestas. Y yo estaba a punto de romperme, con el alma hecha trizas, luchando por sostenerme cuando la mujer que era yo, o no, reapareció, con esa mirada fría que había aprendido a temer. Graciela, dijo con voz rota, esto no termina aquí, pero tú debes elegir. Todo se había resumido a eso, elegir entre aceptar lo que la verdad me mostraba o hundirme para siempre en ese abismo oscuro. Pero justo cuando pensé que el fin había llegado, un estremecimiento sacudió la casa. La grieta que había abierto el suelo se cerró lentamente, de repente dándome un respiro. El frío bajó un poco y un silencio profundo nos envolvió, como si ese instante fuera un respiro que jamás creí merecer. Benjamín me miró con ojos vidriosos y con un hilo de voz dijo: quizás, aún hay esperanza, pero no sin que enfrentemos lo que somos. Elena me tomó la mano con fuerza y susurró: mamá, no somos monstruos, somos fragmentos buscando volver a ser uno. Sentí lágrimas arderme el rostro, un nudo que hacía imposible hablar, una mezcla extraña, miedo, dolor y por primera vez en mucho tiempo, una chispa débil de algo parecido a la calma. La casa seguía viva, respirando su propia pesadilla, pero algo había cambiado. No era el fin, no era el escape. Era el principio de luchar contra ese juego retorcido, contra las sombras y las mentiras. Pero aunque quisiera creerlo, la duda seguía colgada en el aire, pesada, insoportable. ¿Seríamos capaces de salir? ¿O estábamos destinados a quedarnos atrapados en esta jaula oscura para siempre? Y justo cuando la oscuridad parecía retroceder un paso, escuché un susurro helado que me atravesó el pecho. Esto solo fue la puerta. Lo peor aún no llegó. No voy a mentirte. No sé qué pasará después, pero te juro que el camino que se abrió ante mí
Es un abismo tan real que me quema hasta el último hueso. Ahora, más que nunca, necesito que estés ahí conmigo. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo de las historias que vienen. Este es el momento de demostrar tu apoyo, de ser parte de esta comunidad que se sostiene con cada suscriptor, cada like, cada comentario. Aplasta ese botón de like ahora. Sí, ya, no esperes. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, tus teorías, tus dudas. Cuéntame qué sentiste con este final, porque tus palabras le dan vida a esta historia. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan saber esta verdad. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar al canal con estas acciones. Esto no es solo un video más, es el comienzo de algo mucho más grande, y tú formas parte de ello. No te rindas, no te desconectes. Hay mucho más por descubrir. Yo estaré aquí, contigo, hasta que logremos entenderlo todo.